cuida a tu esposo y siempre cárgalo a la vista. No vaya a ser que Dalila venga y le haga una conquista. Hermana, cuida a tu esposo y siempre cárgalo a la vista. No vaya a ser que Dalila venga y le haga una conquista. Venga y le haga una conquista y se lo lleve de viaje y usted se quede solita. Debes tener precaución como la Biblia lo dicta y siempre andar vigilante como el mismo reservista. Si lo analizamos bien se puede hacer una lista de los hombres que han caído, pastor y evangelista. Dalila llega a tu casa es con una sonrisita, con la blusa descotada y una farda cortica. Ella se la pone corta para que la vean cerquita, para que la vean cerquita, y los ojos de tu esposo le brillan como una picha. De paso se pone andona, le coquetea y lo pellizca, y a veces le da un disparo que más nunca resucita, que más nunca resucita. Eso fue lo que a Sansón le hizo perder la vista. Si aprendemos de José, mira qué preciosa dicha, no se dio a la tentación, sino que se fue deprisa. La mujer de Potifar era una mujer bonita, le dijo duerme conmigo, aprovechame ahoritica, y él le dijo que no, yo no acepto esa malicia. Y José por temor a Dios corrió y dejó la camisa. Hermana, yo te aconsejo de que seas avispadita. Mira que no es la primera que se ha quedado solita. Hermana, yo te aconsejo de que seas avispadita. Mira que no es la primera que se ha quedado solita, que se ha quedado solita. Pero si usted queda sola es porque descuidadita, porque hay una solución que tenemos a la vista. En el libro de Proverbios tenemos claro la cita, capítulo 31, verso 10 lo justifica. De la mujer virtuosa, esa que es cariñosita, que cuida bien de su esposo, es amable y sencillita. Antes que el marido la llame se para en la mañanita, se para en la mañanita, su comida nunca le falta, todos los días calientica, sus medias y sus zapatos y su ropa planchadita. La nevera y la cocina se mantenga limpiecita, los platos y cucharillas y adornada la repisa, y esa mesita de noche que no le caiga ceniza. Si eres una buena esposa, usted vive tranquilita, conquistando a su marido, bien arreglada y bañadita, y la cama del matrimonio se mantenga olorosita.